Bueno, en este ejercicio vamos a ver un automóvil que parte de reposo, su velocidad inicial es 0 y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 45 kilómetros hora en un tiempo de 8 segundos. ¿Sí? A continuación viaja, dice, a esta velocidad durante cierto tiempo. Si viaja a la misma velocidad, significa que es una velocidad constante. ¿Sí? Finalmente se aplican los frenos, dice, y el automóvil se detiene en 30 segundos adicionales. Si se detiene el automóvil, la velocidad final tendría que ser igual a 0. Si el espacio total recorrido es de 800 metros, entonces el espacio del automóvil desde el punto A hasta el punto D es de 800 metros. ¿Cuál es el tiempo total empleado? Esa es la duda. Entonces, el tiempo total empleado es igual al tiempo 1, que recorre el tramo 1, más el tiempo 2 y más el tiempo 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros el tiempo 2? Sabemos que en este tramo la velocidad es constante. Entonces, nosotros podemos determinar con la ecuación que dice la velocidad en el tramo BC, podemos decir, es igual a la distancia, que sería en este caso x2, sobre el tiempo 2. ¿Sí? De aquí podemos determinar el tiempo 2. El tiempo 2 en este caso va a ser igual a la distancia x2 sobre la velocidad b. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros la distancia 2? Aquí ya vamos a tener nosotros una ecuación. La distancia 2 lo podemos determinar diciendo, si nos damos cuenta en el gráfico, podemos decir que la distancia D es igual al x1 más x2 más x3. Entonces de aquí podemos despejar nosotros el x2. Despejamos el x2 y es igual a la distancia menos el x1 y menos el x3. Entonces nosotros podemos determinar de aquí el x2. ¿Tenemos D? Sí, tenemos. ¿Tenemos la distancia x1? No tenemos. La distancia x3 tampoco. ¿Sí? Entonces podemos ir trabajando por tramos para determinar el x1 y luego el x2 y el x3. ¿Sí? Para luego determinar lo que es la incógnita, que es el tiempo total. ¿Sí? Entonces vamos trabajando por tramos. Esta es la ecuación 2 entonces. La siguiente ecuación que nosotros deberíamos utilizar, como vamos a ir a trabajando por planos, es lo que es en el tramo 1. ¿Sí? Entonces, vamos a decir tramo 1. ¿Sí? En el tramo 1, si nos damos cuenta, podemos determinar el x1, que es una de los valores que necesitamos determinar para luego determinar el x2 y con este x2 determinar el tiempo 2, que es lo que nos falta. Entonces, ¿qué decimos? Decimos x1, podemos utilizar esta ecuación, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración 1 por el tiempo 1, porque todo es en el tramo 1. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, este tramo 1, aquí, la velocidad inicial parte del reposo. Entonces, para nosotros, esta velocidad inicial es igual a 0. Entonces quedaría x1 es igual a un medio de la aceleración 1 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Tenemos el tiempo 1? Tenemos. ¿Tenemos la aceleración 1? No, no tenemos. Entonces podemos determinarla con otra ecuación. ¿Sí? Aquí ya tendríamos la ecuación 3. Entonces buscamos otra ecuación para determinar lo que es la aceleración 1. ¿Cuál podemos utilizar? Podemos utilizar esta siguiente ecuación que dice la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración 1 por el tiempo 1. ¿Sí? ¿Tenemos el tiempo 1? Sí, tenemos. ¿Tenemos la aceleración? No.
La velocidad inicial sabemos que es 0 y la velocidad final es 45 kilómetros hora. Entonces, podemos decir la velocidad final es igual a 0. La aceleración 1 es la que queríamos calcular. Va a ser igual a la velocidad final. El tiempo 1 va a pasar a dividir. Entonces, vamos a tener reemplazando la velocidad final, que sería 45 kilómetros sobre hora, en un tiempo de 8 segundos. En un tiempo 1 de 8 segundos. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer primero? No podemos trabajar horas con segundos. Entonces, tendríamos que llevar todo a metros sobre segundo. Entonces, transformemos. Vamos a decir 45 kilómetros sobre hora multiplicado 1 kilómetro tiene 1000 metros. ¿Sí? Kilómetro con kilómetro se va a ir. Vamos a decir, una hora tiene 3600 segundos. Hora con hora se van a ir y nos van a quedar 12.5 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, en este caso, reemplazamos con esa velocidad. La aceleración 1 va a ser igual 12.5 metros sobre segundo sobre 8 segundos. Ahora sí, tenemos segundo con segundo. ¿Sí? Entonces la aceleración 1 nos va a salir 1.6 metros sobre segundo elevado al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Ya tenemos la aceleración 1. Con esta aceleración 1, en la ecuación número 3 la podemos reemplazar y determinar el x1. Entonces vamos a decir, reemplazando la aceleración 1 en la ecuación 3. ¿Sí? ¿Cómo lo reemplazamos entonces? Sabemos que la ecuación 3 dice x1 es igual a un medio de la aceleración 1. En este caso la aceleración es 1.6 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo 1. El tiempo 1 para nosotros y para el ejercicio era 8 segundos. Entonces eso es lo que ponemos, 8 segundos. ¿Sí? Es elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces estamos utilizando la ecuación 3 y determinamos el valor del x1, que es igual a 51,2 metros. Ya tenemos la distancia x1. Ahora podemos trabajar el tramo 3. ¿Sí? ¿Cuál sería el tramo 3 para determinar el valor del x3? El tramo 3, como vemos en este caso, sería cuando el vehículo empieza a desacelerar. Entonces nosotros podemos utilizar estas ecuaciones. Decimos, el x3, aquí vamos a poner tramo 3. ¿Cómo lo hacemos? Entonces decimos, x3 es igual a la velocidad inicial por el tiempo 3 más un medio de la aceleración 3 por el tiempo 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta tendría que ser nuestra ecuación 4. Y también podemos utilizar la otra ecuación, que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración 3 por el tiempo 3. Esta sería la ecuación 5. Si nos damos cuenta, en este caso, en la ecuación 5, la velocidad final se vuelve igual a 0. ¿Por qué? Porque en el tramo 3, ¿sí?, el vehículo se detiene. ¿Sí?
Entonces, teniendo eso, nosotros podemos decir que la velocidad final es igual a 0. Entonces, de aquí nosotros podemos sacar la aceleración. La aceleración 3 va a ser igual. La velocidad final se va a ir al otro lado como negativo. Y el tiempo va a pasar a dividir. Entonces, para nosotros la velocidad inicial va a ser 45 menos 45 kilómetros sobre hora, ¿sí? Sobre un tiempo de 30 segundos. ¿Sí? Pero como no podemos trabajar segundos con horas, entonces primero transformamos esto. ¿Sí? Pero anteriormente ya habíamos visto, ya habíamos calculado su transformación. Entonces 45 kilómetros hora equivale a 12.5 metros sobre segundo. Entonces recién reemplazamos, como están con las mismas unidades. Decimos, aceleración 3 es igual a 12.5 metros sobre segundo sobre 30 segundos. Entonces, la aceleración 3 nos va a salir 0.4 menos 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Negativo, negativo. ¿Por qué? Porque está desacelerando. Este valor es negativo. ¿Sí? Porque está desacelerando. Ahora, ¿cómo calculamos el valor del x3? Si se dan cuenta, ya tenemos la aceleración 3. Entonces, esta aceleración 3 puede ser introducida a la ecuación 4, donde podemos calcular el x3. Entonces, reemplazamos. x3 es igual. La velocidad inicial en este caso es 45 kilómetros en este tramo. En este tramo es 45 kilómetros hora. Entonces lo reemplazamos. ¿Sí? ¿Qué decimos? La velocidad inicial, sabemos que 45 kilómetros hora equivale a 12.5 metros sobre segundo, porque ya hemos hecho la transformación. La velocidad multiplicado por el tiempo es de 30 segundos, más un medio de la aceleración es negativa, 0.4 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es 30 segundos, elevado al cuadrado, ¿sí? En este caso, el x3, nos va a salir 195,0 metros, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor del x1 y el valor del x3 y podemos determinar el x2. ¿Cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar con la ecuación número 2. ¿Se acuerdan aquí? Nosotros ya hemos calculado el x1 y hemos calculado el x3. Tenemos el d y podemos determinar el x2. ¿Sí? Entonces lo vamos a reemplazar al lado. Vamos a decir, el x2 es igual. D sabemos que es 800 metros. Menos el x1. El x1 hemos calculado y sale 50.2 metros. Menos el x3 sale 195 metros. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a calcular que el x2 es igual a 553.8 metros. ¿Sí? Ya tenemos el x3. Ahora, ¿cómo determinamos el tiempo 2? El tiempo 2 es igual a x2 sobre xb. Ya tenemos x2, tenemos la velocidad final y podemos calcular el tiempo 2. ¿Sí? Entonces calculémoslos también aquí al lado. ¿Qué decimos? Decimos el tiempo 2 es igual. El x2 lo copiamos, que es 553.8 metros, dividido entre el xb. ¿Cuál es el valor del xb? El valor del xb es
45 kilómetros sobre hora. Pero para nosotros equivale en metros sobre segundo. Al hacer la conversión equivale a 12.5 metros sobre segundo. ¿Sí? Metro con metro se va a ir. Y el tiempo 2 nos va a salir igual a 44,3 segundos. ¿Sí? Entonces ya tenemos el tiempo 2. Con ese tiempo 2 podemos determinar el tiempo total con esta ecuación. Tiempo total es igual a tiempo 1, tiempo 2 es tiempo 3. ¿Sí? Entonces en este caso el tiempo 2 hemos dicho que es igual a 44,3 segundos. ¿Sí? Entonces reemplazamos. Vamos a decir el tiempo 1 es 8 segundos más el tiempo 2 que es 44,3 segundos más el tiempo 3 que es 30 segundos. Sería la suma el tiempo total 82,3 segundos. Y esa sería la respuesta. Bueno, en este ejercicio se menciona que en un instante determinado los dos camiones de alto tonelaje, tanto A y B, se mueven en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿sí? Con velocidades de 12 pies sobre segundo y 5 pies sobre segundo. Y la aceleración de A es 1 pie sobre segundo al cuadrado y 2 pies sobre segundo al cuadrado es la aceleración de B. Si en un instante el camión B, dice, se encuentra 20 pies por delante de A, ¿sí? Entonces conocemos la distancia D, que es igual a 20 pies, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que ambos camiones se encuentren lado a lado? Entonces están pidiendo el tiempo que estos dos camiones se van a encontrar lado a lado aquí. ¿Y a qué distancia del punto A, dice, ocurre el encuentro? Entonces nos están pidiendo la distancia XA también, ¿sí? Entonces tenemos las incógnitas, serían el tiempo, ¿sí? Que se recorre desde A hasta lo que es A hasta el momento de encuentro. Y nos están pidiendo también el XA, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos? Si nos damos cuenta, las ecuaciones siempre van a comenzar con los desplazamientos. Este quizá es el desplazamiento del vehículo A, que va desde este punto hasta el encuentro del B, cuando se junta. Y el B recorre todo este XB para también encontrarse con el camión A y estar lado a lado. Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar van a ser referentes al desplazamiento. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Vamos a decir que XA es igual a la velocidad inicial de A por el tiempo más 1/2 de la aceleración A por el tiempo elevado al cuadrado. Ahora nosotros vamos a decir que es un mismo tiempo, porque cuando un vehículo está aquí y el otro vehículo está aquí, ¿sí? Entonces el XA va a empezar a acelerar y el XB también va a empezar a moverse y va a haber, y en el mismo tiempo van a llegar a juntarse. Entonces el tiempo en este caso es el mismo que va a recorrer el camión en el mismo tiempo el A y también el B, ¿sí? Entonces lo dejamos como tiempo. Esta es una ecuación. La segunda ecuación de desplazamiento sería el móvil B, que se desplaza con una velocidad inicial B más 1/2 de la aceleración de B por el tiempo elevado al cuadrado. Tendríamos la ecuación 2, ¿sí? Si nos damos cuenta, con estas dos ecuaciones, ¿sí? Podemos determinar también la tercera ecuación. ¿Cuál sería la tercera ecuación? Sería que XA es igual a D más XB, ¿sí? Esa sería nuestra tercera ecuación. ¿Tenemos el valor de D? Sí. ¿Tenemos XA y XB?
los podemos determinar aquí. Las velocidades tenemos, las aceleraciones también, y lo que no tenemos es el tiempo, que es el mismo. Entonces, para hallar el tiempo, podemos reemplazar la ecuación 1 y la 2 en la ecuación 3. ¿Sí? ¿Cómo la reemplazamos? Decimos, reemplazando la ecuación 1 y 2 en la ecuación 3. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Sabemos que xA es igual, la ecuación 1, la velocidad inicial de A por el tiempo más un medio de la aceleración A por el tiempo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a D. ¿D qué es? D es la distancia de 20 pies, que es la separación inicial entre el coche A y el coche B. ¿Sí? Entonces, sería eso, esa distancia sería 20 pies. Más xb equivale a toda esta ecuación. Entonces copiamos velocidad inicial de b por el tiempo más un medio de la aceleración b por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya hemos reemplazado la ecuación 1 y 2 en la ecuación 3. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenar todo este sistemita. ¿Cómo lo podemos ordenar? Todo lo que es positivo primero lo pasaremos al otro lado como negativo. Entonces decimos velocidad inicial de A por el tiempo más un medio de la aceleración A por el tiempo elevado al cuadrado. Este que es positivo va a pasar como negativo. Un medio de la aceleración B por el tiempo elevado al cuadrado. Positivo va a pasar como negativo. Velocidad inicial de B por el tiempo. Positivo va a pasar como negativo. Menos 20 pies igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y podemos empezar a conformar una ecuación cuadrática si nos damos cuenta. Aquí tenemos t al cuadrado y t al cuadrado. También tenemos un medio y un medio. Entre esos lo podemos factorizar. ¿Qué decimos? Un medio del tiempo elevado al cuadrado por la aceleración a menos la aceleración b. ¿Sí? Entonces hemos usado esto y esta. Esta ecuación podemos decir más el tiempo lo sacamos afuera y va a decir la velocidad inicial de A menos la velocidad inicial de B menos 20 pies igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para que se desaparezca este denominador dividido entre 2? Podemos multiplicar toda la ecuación por 2. ¿Sí? Si multiplicamos por 2, este medio desaparece. 2 sobre 2, 1. Entonces la ecuación va a quedar aceleración A menos aceleración B, tiempo elevado al cuadrado, más 2 por t, 2t, 2 velocidad inicial de A menos velocidad inicial de B por el tiempo, menos 2 por 2, 4. Va a quedar 40 pies igual a 0. ¿Sí? Estamos entonces con esta ecuación y reemplazando lo que son los datos nos va a salir la aceleración A y menos la aceleración B sería la aceleración A vale un pie sobre segundo al cuadrado menos la aceleración B es 2 pies sobre segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado más 2 veces la velocidad inicial en A 12 pies sobre segundo menos la velocidad inicial en B es 5 pies sobre segundo. ¿Sí? Por T menos 40 pies igual a 0. Entonces tenemos eso. Esperen un ratito. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un pie menos 2 pies, vamos a tener menos un pie sobre segundo al cuadrado por t elevado al cuadrado. Más 12 menos 5 sería 7. 7 por 2, 14.
14 pies sobre segundo, menos por t, menos 40 pies, igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta ecuación cuadrática y al final como no podemos tener un negativo aquí, entonces a esto lo multiplicamos por menos 1. Entonces se va a transformar a t2, t elevado al cuadrado, perdón, menos por más, menos 14t, menos por menos, más 40, igual a 0. ¿Sí? Y ya se ha vuelto una ecuación cuadrática. Resolviéndola nos va a salir dos valores. Va a salir tiempo 1 es igual a 4 segundos y tiempo 2 nos va a salir igual a 10 segundos. ¿Sí? Entonces hay dos tiempos en que se cruzan las movilidades. Bueno, en este caso tenemos dos tiempos, los dos tiempos nos salen positivos y concluimos que el primero es cuando el vehículo A, ¿sí?, encuentra al vehículo B y lo rebasa, y el segundo cuando el vehículo B, debido a su mayor aceleración, ¿sí?, aumenta rápidamente su velocidad y encuentra A. Entonces tenemos dos tiempos, y para esos dos tiempos tendríamos que calcular la distancia XA, que es una de las incógnitas, ¿verdad? Entonces podemos calcular con la primera ecuación el valor de XA, determinado primero con el tiempo 1 y luego otra vez el XA con el tiempo 2. ¿Sí? Entonces hagamos eso. Copiamos la ecuación 1 y la reemplazamos. La ecuación 1 dice XA es igual a la velocidad inicial A por el tiempo más un medio de la aceleración A por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? XA es igual. La velocidad inicial en A es 12 pies sobre segundo, multiplicado por el tiempo. Primero el tiempo 1, entonces. ¿Cuánto es? 4 segundos. Más un medio de la aceleración A. La aceleración del vehículo A es un pie sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo, que es 4 segundos elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces el valor del XA sería 56 pies. ¿Sí? Ese es el primer punto de encuentro. Entonces aquí le vamos a poner primer punto de encuentro. ¿Sí? Va a ser cuando XA esté a 56 pies con un tiempo 1 de 4 segundos. Segundo encuentro entonces. Ya. ¿Qué decimos? Decimos XA es igual, la velocidad inicial es 12 pies sobre segundo, ¿sí?, multiplicado por el tiempo 2, en este caso es 10 segundos. Para el segundo encuentro, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces en este caso el XA nos va a salir 170 pies. ¿Sí? Entonces tenemos los dos tiempos que nos han pedido y tenemos dos distancias porque hay dos puntos de encuentro. Bueno, tenemos este ejercicio donde la separación entre el vehículo A y el B inicialmente es de 10 metros y los vehículos parten del reposo. ¿Sí? Y la pregunta dice, ¿después de qué tiempo la distancia entre ambos vehículos, ¿sí?,
será de 3 metros por primera vez. Entonces aquí se considera que el vehículo A sigue tomando la delantera al vehículo B. Y ahí deberíamos determinar el tiempo cuando estos están separados 3 metros. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos la aceleración del vehículo A, la aceleración del vehículo B. Entonces podemos plantear ecuaciones debido a sus desplazamientos, ¿sí? Podemos decir, en este caso, que 10 metros más XA, ¿sí?, va a ser igual al recorrido que hace el vehículo B más los 3 metros. ¿Sí? Entonces aquí podemos resolver o minimizar esta ecuación diciendo XA, este que es positivo pasa al otro lado como negativo, es igual a 3 metros. El más 10 va a pasar como menos 10. Y lo vamos a multiplicar por un menos. El XA se va a volver negativo, el XB positivo y el 7 metros se va a volver positivo. ¿Sí? Ahí tenemos una ecuación. ¿Qué más? Sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme variado tiene la ecuación de x es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? Reemplazando este desplazamiento, que va a ser en este caso b, por el tiempo, que va a ser el mismo tiempo para ambos, y la aceleración b, que es la ecuación 2, y vamos a crear también una ecuación que va a ser la ecuación 3, que va a ser XA es igual velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, ¿sí?, de la aceleración A por el tiempo elevado al cuadrado. Esta es la ecuación 3. Entonces vamos a decir, reemplazando la ecuación 2 y 3 en 1, ¿sí? Entre XB, ¿qué significa? Velocidad inicial por el tiempo. Pero consideremos que la velocidad, los vehículos parten del reposo. Entonces la velocidad inicial en B va a ser igual a 0. La velocidad inicial en A va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, reemplazando este valor, vamos a tener un medio de la aceleración de B por el tiempo elevado al cuadrado menos un medio de la aceleración de A por el tiempo elevado al cuadrado igual a 7 metros. ¿Sí? Y de aquí podemos despejar tranquilamente lo que es el tiempo. Factorizamos un medio y el tiempo elevado al cuadrado. Y adentro va a quedar la aceleración B menos la aceleración A igual a 7 metros. Si queremos determinar el tiempo, vamos a tener 7 metros multiplicado. Lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar por 2. Y lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Aceleración B menos aceleración A. ¿Sí? El tiempo está siempre elevado al cuadrado. Para quitar el cuadrado del tiempo lo multiplicamos todo por la raíz. ¿Sí? Entonces vamos a tener el tiempo es igual a la raíz de 7 por 2, 14 metros, dividido entre la aceleración B, que en este caso es 7 metros sobre segundo al cuadrado, menos la aceleración A. La aceleración A es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto entre paréntesis, donde el tiempo es igual a 1.87 segundos, ¿sí? Siendo ese el resultado.